El despertar del magisterio zacatecano en la primavera de 1989 y la victoria en la derrota. Bienvenidos a México Vivo. Desde aquí, desde el sur de California, los saludo con mucho respeto, su servidor Julián Macías. El día de hoy pues voy a continuar con otro tema más, ¿verdad? Sobre el magisterio, sobre el movimiento democrático, el magisterio zacatecano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues estoy basando mis análisis en este libro. Sí, es el autor, el libro se llama MDMZ, es Victoria en la Derrota, Crónica de las Jornadas Magisteriales en Zacatecas, primavera de 1989, del autor Leonel Contreras Betancourt, ¿sí? Un maestro por allá, originario de Nigromante, antigua hacienda de San Nicolás de Quizas, ¿verdad? Pino, Zacatecas. Nació un 16 de septiembre de 1954. Él es un maestro egresado de la Escuela Normal de San Marcos en 1975. Cursó la especialidad de Historia en la Escuela Normal Superior de México, 1977-1982. Es maestro de Ciencias Sociales y candidato a doctorado en la Historia Colonial por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, es algo de los datos históricos del profesor Leonel. Y bueno, pues yo voy a compartirles pues con ustedes este tema interesante por los movimientos que están dándose en estos días en la Ciudad de México y en diferentes estados de nuestro México lindo y querido acerca del magisterio. El tema, el problema de hoy en día es la derogación de la ley del ISSSTE, fundamentalmente del 2007, el problema que había con el magisterio en 1989, pues se luchaba por aumento salarial y democracia sindical, eran las demandas de los maestros. Así que, pues, bienvenidos a el eco de una primavera insurgente. Así es. Hay momentos en la historia, pues, donde el silencio acumulado por décadas se rompe en unos cuantos días. ¿Ya? Es la cosa que ocurre. La primavera de 1989, como lo he venido comentando, Zacatecas, no fue una estación más en el calendario de México. Fue el escenario de una de las mayores epopeyas de la resistencia civil sindical. Las jornadas magisteriales en Zacatecas, el movimiento democrático del magisterio zacatecano, el MDMZ, escribió con muchas asambleas y sacrificios un capítulo imprescindible de la lucha popular. A través de la obra institucional y testimonios del profe Leonel Contreras Betancourt, el MDMZ, Victoria en la Derrota, pues nos sumergimos en las entrañas de una movilización que desafió no solo al Estado, ¿verdad?, sino a las estructuras corporativas más arraigadas del sindicalismo tradicional, ¿sí? En esta crónica de un gremio que decidió dejar de obedecer para empezar a proponer un viaje de algunos minutos. Vamos a recorrer un viaje de algunos minutos por la memoria viva de la dignidad docente. Así que bienvenidos. Y bueno, una de las ideas que me interesa, me llamó mucho la atención y que voy a compartirlos del tema de hoy, pues es el movimiento democrático y el magisterio zacatecano. El movimiento democrático y el magisterio zacatecano. Un análisis concreto y desglosado en más o menos en unos 10 temas, 10 subtemas interesantes históricos, ¿sí? En esta parte central constituye el motor narrativo del libro, documentado paso a paso por las metamorfosis de la indignación en organización. A continuación, se desglosa la radiografía histórica de cada uno de los componentes. Y tenemos primero hacer un poquito de historia sencillita. En primer lugar, el inicio y desarrollo de la lucha. Aquí, el subtema rastrea los primeros brotes de descontento que estallaron en los primeros meses de 1989. Frente a un salario devorado por la inflación y el control asfixiante de la cúpula sindical del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las bases magisteriales zacatecanas comenzaron a unificar sus reclamos. La narrativa describe cómo las escuelas rurales y urbanas en la entidad
Se convirtieron en las células de discusión, conectando el descontento local con el llamado nacional a la democratización sindical. Como les decía, era una de las banderas, la democracia sindical. Otra cuestión fundamental es, por ejemplo, arrecia la tormenta. ¿Cómo empieza a venirse el movimiento, ¿verdad? Conforme avanzaba el mes de marzo y los primeros días de abril, la tensión social escaló de forma definitiva. Este apartado detalla el clima de polarización. Las asambleas informales se transformaron en mítines masivos. La tormenta simboliza el choque inevitable entre las demandas legítimas de los maestros de banquillo y la cerrazón de las autoridades educativas y sindicales locales, configurando el preámbulo de una ruptura total con el orden establecido. ¿Ah? Y tenemos ya como consecuencia de ello, pues viene ni vanguardia revolucionaria ni con la coordinadora. El movimiento que inició en ese momento, pues decíamos, no queremos estar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque somos también del movimiento, pero no nos queríamos etiquetar como Coordinadora Nacional de la Educación, sino ni con vanguardia revolucionaria, sino como movimiento democrático del Magisterio Zacatecano. Uno de los pasajes de mayor rigor analítico, aquí el maestro Contreras Betancourt, explica la compleja posición geopolítica y la autonomía que asumió el MDMZ. Los maestros zacatecanos rechazaron por igual la línea oficial de vanguardia revolucionaria, o sea, la fracción que mantenía el control hegemónico y caciquil del CENTE. Vamos a esperar que pase la ambulancia. Ok. La fracción mantenía un control hegemónico y caciquil del CENTE bajo Carlos Juncitú Barrios. Y marcaron una sana estrategia o una sana estratégica de estancia a matriz formal frente a la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Aquí se resalta la búsqueda de una identidad propia, netamente zacatecana, democrática e independiente. Decíamos, no, pues no queremos ser CENTE, Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación, queremos ser algo idéntico, ¿verdad? De Zacatecas, movimiento democrático del Magisterio Zacatecano. Luego tiene el pliego petitorio, con que se arrancó el paro indefinido, ¿verdad? Había un pliego petitorio. En este punto, rescata el valor histórico del documento fundamental del paro. Lejos de ser un texto estrictamente económico, el pliego petitorio, no era solamente lo económico, amalgamaba demandas laborales justas, como el aumento salarial de emergencia ante la crisis de fin de la década, con exigencias profundas, trascendencia política, el reconocimiento de comités democráticos también, porque había delegaciones democráticas que no se nos reconocía, legítimos, la transparencia en el manejo de las cuotas y el cese del hostigamiento laboral y sindical. Porque como les digo, nos perseguían a quienes no éramos de la parte institucional, los marginaban a los que no conseguíamos, no estábamos con la parte institucional. Bueno, luego tiene el otro punto, los charros a la defensiva. Históricamente el término charrismo sindical define a las dirigencias estrategas a los intereses del gobierno y ajenos a sus bases. El autor aquí documenta cómo ante la fuerza inédita de las bases en aquella primavera de 1989, los dirigencias seccionales oficiales se vieron rebasadas, perdiendo la iniciativa política. El texto relata las maniobras de desacreditación, los intentos de intimidación y el repliegue de los líderes formales ante las plazas públicas, repletas de maestros disidentes. ¿Ya? Luego tenemos el voluntariado espontáneo, o el voluntario espontaneísmo, sienta sus realidades aquí. En este pasaje se adentra con la sociología del movimiento, describiendo
la vibrante organización civil que emergió en las calles de Zacatecas. Se hace toda una crónica, una cronología. A falta de una estructura burocrática, el movimiento se sostuvo gracias a la creatividad popular, comités de cocina, brigadas de propaganda que boteaban para colectar dinero en las carreteras, asambleas permanentes bajo el sol y una solidaridad social inusitada por parte de padres de familia y colonos que sostenían los campamentos de los profesores. Luego llegamos a la iniciativa La Cuenta Regresiva, ¿ya? A donde íbamos caminando. Llegando al punto crítico de la jornada, el desgaste físico y la presión institucional comenzaron a jugar un papel decisivo. Este subtema, pues aquí aborda las semanas de alta tensión donde el gobierno federal y estatal comenzaron a emitir ultimátums, que es lo mismo que hoy está ocurriendo. Ya la presidenta de México ya les está dando los ultimatos. El Mario Delgado, secretario de Educación, dijo ya, cerramos la negociación, vamos a ir a consultar a las bases, a la escuela por escuela, es lo que están diciendo. Lo mismo que pasó en aquel entonces. Entonces, amenazando con ceses masivos, descuentos salariales y el uso de la fuerza pública. Se describe el pulso psicológico y político entre la resistencia en las plazas y los despachos oficiales. Lo mismo que hoy también está ocurriendo. Vean cómo se van repitiendo la historia. El desenlace. Bueno, el clima de las jornadas magisteriales se desarrollan pues, las asambleas definitorias sobre el movimiento debido a proceder o a procesar las propuestas gubernamentales y el agotamiento de las bases también. La gente se cansa. Este apartado narra el fin del paro indefinido y las condiciones en las que se dio el repliegue táctico, capturado en la mezcla de emociones entre la frustración del momento y el orgullo de haber sostenido una huelga histórica contra todo el pronóstico. ¿Ya? No se ganó mucho, pero había orgullo, ¿no? Como les digo, se ganó conciencia. Luego, pues ya viene, se vislumbra una salida política, porque hay que dar la salida política. A pesar del cierre de las hostilidades abiertas en las calles, pues el conflicto abrió canales de negociación impensables. Se abrieron nuevas formas de diálogo. ¿Ya? El análisis se centra en cómo las autoridades tuvieron que reconocer de facto a la fuerza representantes del MDMZ, ¿ya? A fuerzas, sentando las bases para una recomposición del mapa sindical en Zacatecas y obligando a una apertura política que debilitó el control monolítico del charrismo sindical. Entonces aquí viene pues el ganar perdiendo, ganamos perdiendo. El cierre conceptual de esta idea, el profesor Contreras Betancourt, acuña una paradoja brillante. Si bien en términos contractuales, inmediatos o de control institucional absoluto, no se obtuvieron todas las demandas planteadas en el pliego petitorio primigenio, el magisterio tuvo una victoria histórica superior. Se perdió una batalla jurídica, pero se ganó la conciencia de clase, el respeto de la sociedad zacatecana y la certeza de que el sindicato pertenecía fundamentalmente a los maestros. ¿Verdad? Esto es pues algo, cuando se cierra, por ejemplo, se hizo lo que logramos, un comité ampliado, ¿verdad? Se nombraron 17 representantes al comité seccional de la sección 34 decente, adjuntos a las secretarías que ya había, ¿verdad? Y recuerdo al profesor Palomino, Armando Cruz Palomino, que en paz descanse, ¿verdad? Era nuestro líder, el profesor Víctor Manuel Fernández, el Grande, la maestra Hortensia Hernández Ríos, el profesor Genaro Ruiz Flores Dueñas, el profesor Francisco Gómez Puc, la profesora Lidia de la Torre, profesor Marcos Martínez, el profesor Isaac Pineda Baena,
ay caray, el profesor Bonilla de Fresnillo, Zacatecas, Rumaldo, también Rumaldo Ortiz Herrera, el profesor Rumaldo Ortiz Herrera de Zacatecas, a ver, de Fresnillo, de profesor Juan Correa de Jerez también. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Todas las regiones, ¿verdad? Creo que ahí están todos. Y su servidor, Julián Macías, fuimos, se nos llamaban los 17. Fuimos 17 compañeros que nos integramos. Me tocó estar en esa parte, en ese comité ampliado, ¿verdad? Plural le llamaban ellos. Pues fue parte política, un logro político, ¿no? Y bueno, pues tenemos un balance de la historia y el legado del MDMZ. ¿Cuál es el balance de la historia del legado del MDMZ? El MDMZ. Pues aquí la obra funciona como un gran espejo retrovisor que evalúa los impactos de la primavera de 1989 a lo largo plazo en la vida pública de Zacatecas y el país. El profe Leonel Contreras Betancourt sintetiza pues, 3 ideas fundamentales. La primera, quiebre del monopolio sindical. El movimiento de 1989 propició la caída del cacicazgo nacional de Carlos Conjitú Barrios y transformó para siempre las reglas del juego dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego, otra idea fundamental, la pedagogía de la calle. Pues aquí se rescata que las jornadas magisteriales fueron en sí mismas una escuela de formación política para miles de profesores que aprendieron la diplomacia, oratoria, logística y la resistencia civil. ¿Verdad? Otra cuestión, pues la semilla democrática regional. Ahí se sembró, ¿verdad? Lo que hoy se está cosechando, ¿no? La experiencia del MDMZ demostró que la periferia de la República posee dinámicas de organización propias que no dependen exclusivamente de las directrices de la Ciudad de México. Eso también aprendimos, ¿verdad? Porque estaba el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero miren, cada movimiento tiene su propio grado de desarrollo. Estaba en ese entonces la sección 22 de Oaxaca, ya era democrática, la sección 40 de Chiapas, la sección 18 de Michoacán, la sección 9 del Distrito Federal era una sección democrática ya, conquistada. Zacatecas no éramos un movimiento. La sección 34 en ese momento estaba controlada por el movimiento institucional o por vanguardia revolucionaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué enseñanza nos vamos a llevar el día de hoy de esta lectura, de este análisis, ¿verdad? Bueno, es una enseñanza muy profunda, pues, de la resistencia. La historia del MDMZ y la crónica del profesor Leonel Contreras Betancourt nos obsequian una enseñanza que trasciende las aulas y los salones de clase. La verdadera victoria de un movimiento social no siempre mide en las concesiones inmediatas. No siempre se miden las concesiones inmediatas, firmadas sobre un escritorio, sino en la transformación irreversible de quienes deciden luchar. La victoria del MDMZ y la crónica de Leonel Contreras Betancourt nos obsequian una enseñanza que trasciende las aulas y los salones de clase. La verdadera victoria de un movimiento social no siempre, pues, como les decía, en esa parte viene siendo, o sea, la verdadera victoria es la conciencia social, la capacidad de una mejor organización. La victoria en la derrota, por ejemplo, en Zacatecas, significa entender que el repliegue no es sumisión. Lo que mismo puede ocurrir el día de hoy con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya se fueron, ya ahora sí es una sumisión. No. Y cuando un pueblo o un gremio despierta y descubre el valor de su propia voz, fíjense bien, jamás vuelve a ser el mismo. O sea, el cambio ya se dio. Los maestros zacatecanos de 1989 no solo defendían un salario, defendían la dignidad de una profesión indispensable para el futuro de la nación. Lo mismo que hoy están haciendo los maestros, aunque hoy no solo defienden la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, su legado nos recuerda que la democracia no es un estado permanente, que se recibe de regalo, sino una jornada colectiva que se conquista.
La democracia se conquista e imparte a todos los días. Desde el pizarrón hasta la plaza pública, ¿sí? Desde el pizarrón hasta la plaza pública. Así es. Así que gracias por estar aquí, por seguirnos en nuestras historias, ¿verdad? El caso de hoy, pues, nos tocó analizar algunas ideas del MDMZ. Es un libro, Victoria en la Derrota, crónica de las jornadas magisteriales en Zacatecas, primavera de 1989, del profesor Leonel Contreras Betancourt. Muchos dicen, ¿y para qué eso pasó? Si tú no conoces tu historia, no vas a entender el presente y no vas a entender por qué. Y los errores que cometimos, que se cometieron por lo que sea, porque no es fácil sostenerse en la lucha. No todos van a estar ahí en la lucha. Los líderes, muchos, son comprados. Se te ofrecen dos cosas. En una mano te ofrecen plomo, plata y oro, y en la otra plomo. Entonces no es fácil resistir. Si tienes una familia y vives de ello, y te llegan a afectar tu salario, tu plaza, a moverte más lejos, a una comunidad más lejana, pues eso va a afectar a tu vida, y el maestro pues a veces se tiene que callar. No es sencillo sostenerse. Y también pues el que se sostiene va a pasar por muchos obstáculos. Todo eso va a vivirlo, como un caso que me tocó, de los pocos, creo que nos salvamos. No sé, muchos de mis compañeros, de los 17 me refiero, que formamos parte de la sección 34 del CENTE, se fueron a diferentes puestos, les dieron puestos públicos, les dieron plazas, ascensos como maestros. Mis compañeros de Nochistlán, hubo un compañero, no doy su nombre por respeto, Nochistlán, que fue también después, que ya había ganado el PRD de Zacatecas, que está el gobierno, él sin concursar y sin nada, le dieron una plaza completa, de tiempo completo. Yo tuve 22 horas, nunca ascendí de 22 horas como profesor de matemáticas en el nivel secundaria. No salí de ahí, y aunque yo tenía los derechos, tenía ya una maestría, ya estaba estudiando un doctorado, y no. Y el otro compañero no tenía los niveles y le dieron su tiempo completo, lo llevaron a una escuela allá en Nochistlán, y pues ya, y entraron allá al ayuntamiento también a trabajar, los metieron ahí, y ya acabaron con el movimiento de varios compañeros, no el movimiento, sino dirigentes que se metieron al movimiento democrático en 1989, fueron absorbidos por el sistema oficial. Algunos diputados o presidentes municipales o secretarios de ayuntamiento, algún puesto en la presidencia o en alguna escuela, y ellos se acabaron allí, o sea, lograron oportunistas. Y eso mismo está pasando ahora. Muchos de los movimientos, ustedes los van a ver en la CENTE, pues se van a vender, ya no regresan, están representando al movimiento democrático o a la sección 34 del CENTE en Zacatecas o a la sección 58, ya no van a regresar a sus comunidades. Ya con estas presiones negocian. Claro, yo no digo que todos, pero algunos, por los problemas, les van a dar un puesto, los hacen diputados, les dan un cargo, y ya ahí se acaba el movimiento. Otros se sostienen, y también lo que va a pasar ahorita, la presión, muchos los asesinan, los desaparecen, y eso va a pasar. Eso pasa. No es sencillo. Hay maestros que ya fueron agredidos y no está fácil. Entonces, si tienes una familia, y piénsenlo ustedes, ¿qué harían? ¿Verdad? A veces no es fácil. Y les digo, imagínense, véanme a mí. O sea, yo tuve que dejar mi patria, mi plaza, que había trabajado 18 años allá, tuve que dejar todo eso para venirme a abrir puertas en otro país. ¿Se imaginan? No fue sencillo. Pero las necesidades, los grandes proyectos nacen con una necesidad. Tú no dices, oh, pues voy a poner un negocio, voy a poner una compañía. Si no tienes necesidad, no vas a tener éxito. Entonces, si tú tienes una necesidad, los grandes éxitos vienen de una necesidad, de un problema, ¿verdad? Y eso nos da retos para seguir en otro mundo, en otras luchas, en otro movimiento, o en otra situación, en otra realidad, simple y sencillamente, ¿verdad? Eso nos da fortaleza, recuerden. Entonces, de una necesidad nace un nuevo sueño, así es, nace un sueño nuevo. Si no tienes una necesidad, nunca vas a tener sueños, nunca vas a hacer nada. Todos los logros, los éxitos nacen de una necesidad, por una necesidad. Entonces, pues ahí se te presentan las situaciones, ¿verdad? Y tú ya sabrás de acuerdo a tu conciencia. En mi caso, yo respeté mi conciencia, mi forma de pensar, me sostuve, y bueno, pues me vine hasta acá, hasta este país. Aquí estamos, echándole ganas, echándole trancazos, también trabajando con mexicanos, con nuestra gente, porque nuestra gente no está solamente de la frontera para allá. Nuestra gente estamos en muchos lados. Y donde estamos nuestra gente, ahí está México. Y ahí estamos nosotros.
y luchar siempre por una mejor educación. Recuerden, porque la educación es la que nos va a permitir tener éxito. El sistema mexicano, el sistema educativo mexicano es un sistema mediocre. Hoy con las grandes luchas, hay que decirlo, es un sistema pues muy mediocre, ¿verdad? Y pues los maestros están luchando, digo, por eso mucha gente pues, pues también está en contra, ¿verdad? Porque pues ahorita lo que están pidiendo los maestros del movimiento de ahora está básicamente es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Voy a hacer otro video para hablar de eso, ¿verdad? Y pues ese es el punto central, ¿verdad? Pero ahorita en México no hay inversión. La inversión está baja, digan lo que quieran la presidenta. No hay crecimiento. Entonces no hay crecimiento. La presidenta está diciendo, no puede ofrecerles la derogación del ISSSTE porque resulta muy costoso. Sí se puede, pero ellos hacen sus cuentas a su manera, ¿verdad? Obviamente van a apretar. Pero la otra parte que yo me refiero a la autoridad de nosotros como maestros en la lucha, el sistema educativo es muy mediocre. O sea, vean los niños de sexto, de quinto año de primaria, no saben aritmética. Está difícil, o sea, ¿cómo puedes tú? O sea, hay que ofrecer resultados también para tener autoridad en la lucha. Entonces los maestros no son unas grandes figuras como ustedes piensan, ¿verdad? No, tienen problemas los niños en primaria con el idioma. O sea, el sexto año no saben escribir, no saben leer bien, no saben leer, pero no entienden, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está, México está en una situación muy difícil en realidad. ¿A quién se le ocurre poner el mundial en México cuando se está en la punta de la violencia? Porque ese es el otro asunto. Problemas, hay cuentas pendientes como los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, ¿verdad? Un asunto que ese sí lo pueden resolver. Eso depende más de que el ejército pues abra los archivos y se haga. Ahí no hay, porque ellos hay una disciplina institucional, ellos saben bien qué fue lo que pasó y cómo pasó. Todavía la derogación del ISSSTE, bueno, pues a lo mejor es un poco más complejo, pero pues ahí están los problemas. Es un gobierno de derecha que se dice de izquierda y que está tratando a los maestros, a la educación y al pueblo como siempre se ha tratado. Les decía yo, ¿por qué ocurre esto? Porque esta gente son actores sociales. Lo fueron en el PRI, su conducta, su modo de actuar, de pensar, como lo hicieron en los viejos tiempos. Cambió, el gobierno se hizo panista, esa misma gente se hizo del PAN y hicieron lo mismo que siempre han hecho. Viene el gobierno del PRD, porque ha habido gobiernos del PRD en Zacatecas, por ejemplo, en el Distrito Federal, y esa gente se hizo ahí. Luego, ahora Morena está en el poder, dicen los morenarcos, ahí están los mismos. Yo veo en mi pueblo, ¿no? Están las gentes, porque luchamos nosotros. A mí me tocó en la cuestión política, desde ese entonces, en 1989, estar en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y al mismo tiempo ingresamos al Partido de la Revolución Democrática. Me tocó ser el primer presidente del Comité Municipal del PRD en Nochistlán. ¿Sí? Las personas, a los actores con los que nos enfrentamos en ese momento, que se burlaban de López Obrador y de nosotros, y que éramos comunistas y nos agredían, esos mismos ahorita están allí en el poder, están en el ayuntamiento, tienen el poder y defienden a Morena como defendían al PRI. Igualito, yo los miraba cómo eran de agresivos y se burlaban de uno. En aquel entonces, cuando ellos eran priistas, ahora que ellos son morenistas, se burlan de todos los maestros democráticos, los que andan en la oposición, hacen lo mismo, son los mismos, solamente se cambiaron de camiseta. Tenían camisetas azules, yo creo, no sé, o moradas o amarillas, ahora son moradas, pero son los mismos. Entonces, no va a cambiar el mundo así. El magisterio va a cambiar, y el pueblo y la comunidad del mundo va a cambiar cuando haya una buena educación, cuando el sistema educativo nacional mexicano no sea mediocre, va a cambiar. Así se ha hecho grande China, la civilización china. De esa manera se ha levantado Japón, de esa manera se levantó Corea, de esa manera se ha levantado la India, y de esa manera se está levantando y defendiendo Irán. Es lo que no entienden. Por su educación, por sus grandes científicos. ¿Por qué está teniendo problemas Estados Unidos hoy en día? Su economía y todo, porque descuidó la educación, señores. Descuidó la educación. Entonces el cambio
Si tú no lees, si tú no te preparas y estás nomás a lo que te dicen los medios de desinformación, estás mal. Si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. Tienes que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Si no cambias tu manera de pensar, estás igual que antes, como esos que les digo que estaban cuando fueron aquellos tiempos viejos del PRI viejo, del PAN, son los mismos porque no han cambiado su manera de pensar. Son los mismos, no van a cambiar. Y tú esperas que cambie. El profesor Tomás Mojarro, se me viene a la mente, decía que la base fuerte para el éxito de las movilizaciones era la organización, ¿sí? Pero él estaba en contra de las marchas y de las manifestaciones. Decía que estábamos exigiéndole al gobierno, exigiéndole democracia, exigiéndole justicia, exigiendo que derogue la ley del 2007. Pues no lo va a hacer. Es como exigirle al tigre que se haga vegetariano. Estás ahí exigiéndole al tigre que se haga vegetariano, no se va a hacer vegetariano. Entonces, la idea es por otro lado. Tú edúcate, tú cambia tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de vivir y vas a cambiar a otros que están a tu alrededor. Así es. Gracias por estar aquí en México Vivo con su servidor Julián Macías. Se los agradezco de todo corazón. Me hagan un comentario y bueno, pues les mando un abrazo y abrazo a todos. Nos vemos en el próximo. Sí, hasta luego. Adiós.